Sí, bueno, sí, estamos al aire. Un, dos, tres. Bueno, sí, espero estén escuchando, hermanos. Uno, dos, tres. Sí, bueno, sí. Un, dos, tres. Sí, bueno, sí. Un, dos, tres. Ahí está vivo, ahí está vivo. Ok, estamos en vivo. Bueno, estamos resolviendo unos pequeños problemas técnicos. Ahí está, Buenas, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, muy ahí bien, está. muy bien. Muchas gracias, hermano Talib. Buenas tardes, estimados hermanos, quienes están escuchando este seminario virtual en línea. Tengo un gusto de estar con ustedes después de haber superado algunos problemitas técnicos. Voy a estar con ustedes la siguiente hora. Mi nombre es Omar Corpus y como les menciono, estaré con ustedes la próxima hora meditando en la historia de la conversión de Lidia en el libro de los Hechos. Quisiera hablarles un poquitito de mí, solamente para que sepan quién es el que a quién escuchan, ¿verdad? Así es que, aunque ya vieron la publicidad, mi nombre es Omar Corpus, fui bautizado en Cristo hace 30 años en Mexicali, Baja California. Erróneamente la presentación dice que soy de California. Bueno, la aclaración es que efectivamente la California mexicana se dividía en dos territorios, la Alta California y la Baja California. La Alta California es la que pertenece ahora, ¿verdad? En esta actualidad a los Estados Unidos a partir de 1850, después de la guerra, y la Baja California, pues quedó en territorio mexicano. Así es que podemos decir que soy californiano, aunque del sur de Baja California, ¿verdad? Entonces, una vez aclarado este pequeño punto, comenzamos con esta parte de nuestro seminario. Eh, También quisiera decirles que como nací en una familia de músicos y cantantes, desde antes de mi conversión me pusieron a dirigir alabanzas en la congregación local, así que la alabanza ha sido mi ministerio dentro de la Iglesia del Señor todos estos años. Estoy casado con Cecia Elizabeth desde hace 19 años. Tenemos tres hijos, Caleb de 17 años, Josué de 15 años y Sara Elizabeth de 9 años. He sido misionero por cerca de 10 años y como menciono a muchos hermanos, pues tengo que trabajar como predicador para dedicarme a lo que me gusta, que es la alabanza con el cual eh, he formado un ministerio. Eh, un grupo de alabanza que se llama Restauración. Hemos hecho 8 grabaciones y como ministerio estamos dedicados a difundir recursos de alabanza. Si usted quiere tener un poquitito más información sobre la alabanza, entre al sitio de internet que sería www.ministerio-restauración.biz. La extensión es B grande y latina y Z. Repito otra vez, www, todo junto, ministerio-restauración.biz, B grande y latina y Z. Pues bien, el tema que nos ha sido asignado en este seminario virtual es la conversión de Lidia, siguiendo en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Antes de comenzar, quiero solamente hablarles de algunos de los antecedentes del capítulo 16 donde se relata la conversión de Lidia. Como bien estuvieron mencionando los hermanos que estuvieron antes de mí, podemos encontrar al menos tres cosas antes de que Pablo y sus compañeros entren a, a Macedonia. Y lo primero es que el Espíritu Santo cambia los planes de los misioneros. Ellos tenían un plan, pero aparece una visión que dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Número dos, Pablo y sus compañeros son llamados por Dios a un nuevo campo de misión. Más adelante vamos a explicar un poquitito más de esto. Y número tres, esta visión del varón macedonio les obliga a hacer nuevos planes. ¿Cuáles son los retos que vamos a encontrar? Los retos que vamos a encontrar son al menos tres y se los menciono. Hasta este punto de la historia del cristianismo registrada en el libro de los Hechos,
Hay grandes comunidades de creyentes en Asia, como es en toda Palestina, Jerusalén, Samaria, Judea, etcétera, etcétera. Hay cristianos en Siria, Damasco, sus alrededores. En África seguramente el eunuco ya ha compartido su fe, puesto que hoy nos dice la historia que tenemos cristianos en Etiopía y en Egipto, que obviamente son fruto del trabajo de compartir el Evangelio de este hombre del gobierno etíope. El cristianismo ha llegado incluso a lo que hoy es Irán e Irak, pero el Evangelio no ha sido predicado en Europa. Probablemente ustedes estén pensando en términos modernos, ¿verdad? Pertenecemos a una cultura moderna, una cultura occidental, y muchas de las veces muchas características de la cultura oriental e incluso de la cultura antigua nos es extraña. Entonces debemos pensar que el mundo antiguo, la historia transcurre a través de dos escenarios muy importantes, al menos la historia desde el punto de vista occidental. La historia comienza en lo que llamamos la vertiente fértil, ¿sí? Vertiente fértil, lo que es la media luna, esta región que es muy fértil y que por lo tanto es la cuna de la civilización. Si usted traza un arco, ¿verdad? Si traza un dibujo, una línea desde Babilonia, las afluencias del río Tigris, del río Éufrates, donde comenzó la humanidad, según el libro de Génesis, y usted traza una media luna, ¿verdad? Va a llegar a Egipto. Aquí son los principios de la historia, y hasta aquí la historia se ha desarrollado en estos territorios. Sin embargo, el Evangelio no ha sido predicado en Europa. El único contacto que hemos tenido con Europa es el hecho de que se habla de que Judea, Jerusalén y la tierra donde viven los descendientes de la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, ¿verdad? Está gobernada ahora por el Imperio Romano. Antes habíamos visto que está gobernada también por el Imperio Griego. Llegan los romanos y conquistan lo que hoy conocemos como Palestina, los territorios del moderno Israel. Entonces, pensemos por un momento, el Evangelio no ha sido predicado en las otras dos mitades del mundo, de la tierra. Solamente el Evangelio ha sido predicado en Asia, en partes de África, pero faltan dos terceras partes. El libro de los Hechos, a partir del capítulo 16, se ocupa de mostrarnos cómo la segunda tercera parte del territorio del mundo en que se divide el mundo fue evangelizada. Falta todavía América, pero pasarían tal vez unos 1000 años, un poquitito más, en que fuera evangelizado esta parte del mundo. Entonces vamos a ubicarnos en el punto histórico. Solamente el Evangelio ha sido predicado en Asia. Pablo y sus compañeros han tenido mucho éxito en la predicación del Evangelio en estos territorios, lo que hoy sería Turquía. Sin embargo, reciben un reto de parte del Espíritu Santo. Muchas veces los misioneros modernos o los predicadores modernos no hablan mucho de retos. Muchas de las veces predicamos en una congregación que conocemos. Si cambiamos de lugar es porque probablemente una congregación nos está invitando, una iglesia nos está invitando a predicar, pero muchas veces no salimos de nuestra zona de confort. ¿Qué significa esto? Que Pablo y sus compañeros deciden regresar a las congregaciones que ya habían fundado. ¿Para qué? Para animar a los hermanos. Sin embargo, ocurre un primer conflicto que ya se vio, y es que Bernabé decide llevar a Juan Marcos, su sobrino, que los había abandonado, y entonces Pablo
tiene una opinión contraria, de tal manera que ahora tenemos un nuevo equipo. Antes de continuar, hermanos, quisiera pedirles, si ustedes gustan tomar apuntes, voy a pedirles que tomemos, que hagamos una hoja de trabajo. Vamos a tomar una hoja de papel y la vamos a usar como esta hoja de trabajo. Vamos a dividirla en 4 partes. Dóblela diagonalmente y ahora dóblela verticalmente. Y nos quedan 4 partes, ¿verdad? Si no quiere doblarla, tome un lápiz, una pluma, un lapicero y dibuje una raya vertical y una raya horizontal de tal manera que nos queden 4 partes o 4 recuadros, 4 áreas en las cuales vamos a trabajar. ¿Qué vamos a hacer con esas 4 partes? Número 1, en su lado superior a la izquierda vamos a anotar los lugares que aparecen en los versículos del 11 al 15 del capítulo 16 del libro de los Hechos. Primer recuadro, arriba a su izquierda, lugares. Arriba a su derecha vamos a escribir los personajes. Abajo a la izquierda vamos a anotar los retos. Así es que usted ya puede poner el que Dios está retando a los misioneros a ir a un nuevo campo de misión, entrar por primera vez al continente europeo. Del siguiente lado, a su derecha, abajo, vamos a trabajar posteriormente hacia el final de la lección. Una vez que tenemos nuestra hoja de trabajo, vamos a paulatinamente ir llenándola. Lo primero que llenamos es el reto. Vamos a ver lo que dice el texto, el capítulo 16 de los versículos 11 al 15. Para esto voy a ayudarme con la lectura de la versión La Palabra de Dios para Todos. ¿Por qué uso esta versión? Uso esta versión porque es un lenguaje actual, contemporáneo, latinoamericano y que contrasta con la versión del español clásico de Reina Valera. Por tanto, aquí no vamos a encontrar expresiones como fuisteis, vinisteis, vosotros, y vamos a encontrar un texto más actual. Ustedes pueden seguir, estimados escuchas, pueden seguir la versión que ustedes tienen en casa, ¿verdad? Yo solamente para efectos de estudiar esta lección y entender un poquitito mejor, vamos a usar la versión La Palabra de Dios para Todos. Como dije, es una versión del lenguaje latinoamericano hecha por el hermano Rafael Serrano y quiero decirles 2 cosas interesantes. Esta Biblia, la traducción, la versión La Palabra de Dios para Todos, es la primera Biblia editada y patrocinada por miembros de las Iglesias de Cristo en español. Y también es la primera Biblia en casi 190 años en publicarse por el movimiento de restauración desde que el hermano Alexander Campbell publicó su Nuevo Testamento, Los Oráculos Vivientes. Entonces, esta es una buena versión que ha sido patrocinada por iglesias, por las Iglesias de Cristo, y ha sido el trabajo de el hermano Rafael Serrano, un biblista, doctor en lenguas, y bueno, yo tuve el privilegio de trabajar con él. Yo era el ministro de alabanza y era el predicador en una congregación que comenzamos. Así es que voy a estar utilizando esta versión. Dice así, capítulo 16, versículos 11 al 15. Salimos de Troas en barco y nos dirigimos directamente a la isla de Samotracia. Al día siguiente nos embarcamos para Neápolis. Versículo 12. De allí fuimos a Filipo, una colonia romana y ciudad importante de esa parte de Macedonia. Allí nos quedamos algunos días. Versículo 13. En el día de descanso fuimos al río por la puerta de la ciudad, porque pensábamos que junto al río podríamos encontrar un lugar de adoración de los judíos. Algunas mujeres estaban reunidas allí y nos sentamos a hablar con ellas. Una de ellas se llamaba Lidia, era de la ciudad de Tiatira y vendía tela de púrpura.
Ella adoraba a Dios y nos estaba escuchando. El Señor abrió su corazón para que pusiera atención a lo que Pablo decía. Versículo 15. Entonces, ella y todos los de su casa se bautizaron. Luego ella nos invitó a su casa y dijo: si ustedes piensan que yo soy una verdadera creyente en el Señor, entonces vengan a quedarse en mi casa. Ella nos convenció y nos quedamos en su casa. De la lectura emprendemos y comprendemos varias cosas. Principalmente entendemos lo siguiente. Los misioneros que llegan por primera vez a Europa. Si nos regresamos un poquitito antes, hubo un pequeño problema entre Pablo y Bernabé, que era el equipo original, pues no se ponen de acuerdo. Hay algo muy importante en esto. No sé si ustedes hayan estado en desacuerdo con algún hermano o estén en desacuerdo con él. No sé si este hermano es un compañero de ministerio o simplemente un miembro de la congregación. Si es un miembro del ministerio es algo más grave porque la hermandad se da cuenta. Sin embargo, aquí hay algo muy importante. No obstante que Bernabé y Pablo no se pusieron de acuerdo en la manera de trabajar, no dejan de ser hermanos, no dejan de hacer la obra del Señor y tampoco dejan de ser fieles al Señor. Es muy importante que nosotros podamos entender esto. Aunque tu equipo de trabajo original no esté de acuerdo, no tienes la autorización del Señor para estar en mal con tu hermano. Muchas de las veces en nuestras congregaciones no estamos de acuerdo y lamentablemente hacemos de esto algo doctrinal. Quiero decirte, hermano, que así como tienes dos manos y en cada una de tus manos tienes 5 dedos, yo quiero decirte que ninguno de estos 10 dedos que tienes en tus dos manos es exactamente igual. Sin embargo, tus dos manos pertenecen a un mismo cuerpo. Te sirven para trabajar, te sirven para comer, te sirven para sujetarse cuando quieres caer, te sirven para hacer señales, te sirven para muchas cosas. Aquí el asunto es que aunque Pablo no tiene el mismo equipo porque no están de acuerdo en la manera de trabajar, ellos continúan haciendo la obra del Señor. Puede ser, hermano, hermana, que no estés de acuerdo en el ministerio de cómo trabajar. Sin embargo, no por eso desistas de hacer la obra del Señor, no por esto desistas de ser fiel al Señor. Pablo forma un nuevo equipo misionero. La palabra se sigue predicando con Silas como nuevo miembro del equipo de Pablo y con Bernabé y Juan Marcos que forman otro equipo misionero y de todas maneras el Señor es glorificado. El texto al que estamos haciendo referencia nos dice que aunque Pablo y Bernabé tuvieron una discusión, siguieron siendo hermanos. Puedes tener cualquier problema con tus hermanos, cualquier diferencia de opinión, pero no pueden dejar de ser tus hermanos. No conviertas esta diferencia de opinión en un asunto doctrinal. Es decir, Bernabé y Pablo, estos dos equipos misioneros, siguieron predicando que Jesús es el Hijo de Dios. Siguieron predicando que Jesús da la salvación al hombre. Siguieron predicando que el plan de Dios es oír el Evangelio, creer en él, arrepentirse, bautizarse en Cristo, ser sumergido y seguir adelante. Esto no cambia, simplemente cambia la manera de trabajar.
El nuevo miembro, Silas, lo encontramos en el capítulo 15, versículo 32, y vamos a ver un poquitito quién era. Se nos dice que es un principal entre los hermanos. ¿Qué significa que Silas es un principal entre los hermanos? Bueno, quiero decirte, hermano, que anota por ahí este nombre, este personaje, Silas, en tu hoja de trabajo. Al decir que es principal entre los hermanos, significa que es un hermano activo, fiel, trabajador, que tiene una posición importante dentro de la obra del Señor y que Pablo decide llamarlo. También se nos dice que es un profeta. La palabra profeta en el Nuevo Testamento no significa lo que actualmente dicen por ahí el vulgo, el mundo, ¿verdad? Que adivina el futuro y que nos dice la suerte. Profeta significa uno que habla por Dios. Entonces, Silas es un profeta, es un predicador. Si alguien te pregunta cuál es el ministerio que ejerces en la iglesia y tú te dedicas a predicar el evangelio, bien puedes decir, soy profeta. Claro que la gente va a decir, pues adivíneme el futuro, pero bíblicamente hablando, la palabra significa hablar el mensaje de Dios. La tercera característica de Silas, que es un hermano reconocido entre la hermandad, predica la palabra, es que es un ciudadano romano. Entonces, lo que aquí encontramos es que le es útil a Pablo. ¿Por qué? Porque es un ciudadano romano. ¿Y a dónde se dirigen? A Europa, a territorios que son gobernados por Roma. Entonces, tenemos a dos ciudadanos que no van a tener ningún problema en transitar por los caminos, en hablar en las ciudades, de hacer cualquier actividad dentro del Imperio Romano. ¿Quién forma este equipo misionero? Está Silas. Ahora vamos con Timoteo. Timoteo se nos dice que es un joven destacado. En el versículo 5 del capítulo 16 se nos dice que es un joven al que reconocen todos, ¿verdad? En su congregación, en su ciudad. Ha sido criado por dos mujeres piadosas, celosas de Dios, judías, que le enseñan la ley, los profetas, los salmos. Su padre es griego, es un creyente, y el apóstol Pablo llega a tenerle un cariño inmenso, amigo que llega a ser como un hijo. Entonces tenemos por un lado a un joven que conoce las escrituras, que es convertido, y tenemos a alguien que va a aprender el trabajo, la obra del Señor. Quiero decirte, hermano, que una cosa es congregarte, una cosa es ser activo en la iglesia y otra cosa es ser activo en el ministerio. ¿Cuál es la diferencia? Te voy a poner un ejemplo. Cuando eres activo en la iglesia, te van a pedir que hagas una oración, te van a pedir que dirijas un canto, te van a decir que des los anuncios. Si tú no vas ese domingo, no faltas, perdón, bueno, tomarán a otro hermano, probablemente te exhorten, probablemente te pregunten, hermano, ¿por qué no asististe? Y no pasa nada. Eso es cuando eres un hermano activo, como era Timoteo. Pero ahora Pablo lo está llamando a ser parte de un equipo de trabajo. Quiero decirte, hermano, que cuando tú entras en el ministerio, cuando eres un ministro de la iglesia, no puedes faltar. No puedes tener otras prioridades. Yo platicaba con un hermano que decía, hermano, ¿y por qué no vino el domingo pasado? ¿Dónde andaba? ¿Estaba de vacaciones? Dije, no, hermano, fui a ministrar a otra congregación. Bueno, pues es que usted se va cuando quiere. Y dije, bueno, hermano, te voy a decir el contraste
entre tú y yo, aunque en el reino de Dios no debe haber contrastes entre cristianos, pero lamentablemente a veces así es. Cuando tú faltas un domingo y vienes al siguiente, tal vez te pregunten por qué no viniste, pero alguien probablemente tomó tu lugar e hizo lo que tú tenías que hacer. Pero cuando un ministro falta, tiene que encontrar a alguien desde antes para que haga su trabajo, para poder dedicarse a ministrar en otro lugar. Entonces, Timoteo es un joven que va a aprender cómo ministrar, va a aprender el trabajo misionero. ¿Quién es el tercer miembro del equipo? Lucas, el médico amado. Tenemos a tres personas. Tenemos a un evangelista, que es Pablo. Tenemos a un profeta, que es Silas. Tenemos a un predicador joven, que es Timoteo. Y tenemos a un médico. Aquí está un tremendo equipo misionero, un equipo de trabajo que deberíamos pensar siempre en esto cuando trabajemos en la obra del Señor. Alguien en quien confiar. Un hermano como Silas, reconocido entre los hermanos, capacitado para predicar, capacitado para escuchar la voz del Señor y transmitirla, y que nos sea útil. Alguien en quien podamos confiar plenamente. Tenemos a Timoteo porque tú como ministro del Señor tienes que buscar reproducirte en alguien, alguien a quien enseñar, alguien a quien pasar el relevo. Tristemente yo he visto a excelentes predicadores a lo largo de mi vida, excelentes ministros, que se preocupan por predicar, traer nuevos convertidos, pero no se preocupan por capacitar a alguien, por dejar el relevo a alguien, por capacitar líderes, capacitar ancianos, maestros de Biblia, directores de alabanzas, diáconos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede cuando este ministro falta? Pues la obra se estanca, porque no pensamos en la segunda generación. Estamos tan ocupados en predicar y bautizar y en enseñar que no dedicamos tiempo a reproducirnos en el ministerio, a reproducirnos en una, dos o tres personas. Este es el trabajo que está haciendo Pablo con Timoteo. Quiero decirte, hermano, que en el ministerio de la alabanza que yo dirijo, yo comencé desde muy joven. No te voy a platicar lo que batallé para poder darle rumbo al ministerio de alabanza que yo hago. Pero lo que te quiero decir en este momento es que gracias al Señor, Él me ha ayudado a reproducirme en otros hermanos. Hermanos que ahora colaboran conmigo, hermanos que ahora continúan con el ministerio de la alabanza, y la actividad que yo hago ahora es, en parte, producir alabanzas, dirigir las alabanzas, animar a la hermandad, pero también dejar un legado en personas que tomen el relevo cuando yo ya no esté. Yo no sé cuántos años me dará el Señor de vida sobre la tierra, ministrando en su iglesia, pero lo que sí sé es que cuando yo parta, tengo que dejar personas que hagan lo mismo que yo, o incluso que lo hagan mejor que yo. Debes pensar en esto siempre en el ministerio. Cometemos a veces el error de dedicarnos ciegamente al ministerio, nos cansamos, nos quemamos y cuando más acordamos ya no tenemos las mismas capacidades, pasa el tiempo, estamos cansados y no dejamos a alguien que hiciera nuestro trabajo. Este es el trabajo del misionero. No siempre bautizar, no siempre enseñar, sino que tomar el tiempo cuando haya nuevos creyentes en tomar a algunos de ellos, visualizar el liderazgo y tomarlos para capacitarlos, porque ellos son la siguiente generación. El cuarto miembro del equipo es Lucas. Muy seguramente Pablo y Timoteo buscaban a un médico, porque la escritura nos dice que tienen problemas de salud. Y aquí está Lucas, que aparte es un escritor
que aparte tiene conocimientos y es una persona que probablemente lleve las cuentas, lleve una bitácora de lo que se está haciendo y cubra todos los pormenores. Muchas de las veces nosotros hacemos el trabajo del Señor, no sabemos cuántos hemos bautizado, no sabemos qué clases se han dado, no sabemos qué tantas cosas han pasado en el ministerio. Debemos de rodearnos de hermanos que también hagan ese trabajo. ¿Cuál es el desafío que el Espíritu Santo les está presentando a estos misioneros? El desafío es de llegar a Europa. Si tienes un mapa a la mano, en tu Biblia, al final del texto, por lo regular siempre aparece un mapa, unos mapas, y en este caso busca los viajes misioneros de Pablo. Estamos en el segundo viaje. Y si lo ves, Pablo y sus compañeros han predicado solamente en Asia y no han entrado a Europa. El plan original de Pablo es visitar y animar a los hermanos que han dejado en las congregaciones recién establecidas. Pero, como dijimos, el reto es que el Espíritu Santo le dice en una visión a Pablo: pasa a Macedonia y ayúdenos. El hermano David Roper dice que si los misioneros no hubieran hecho caso de este llamado del varón macedonio, de esta visión, si no hubieran hecho caso del Espíritu Santo y no hubieran entrado en Europa, probablemente aún los cristianos asiáticos estuvieran mandando misioneros a Europa, América y al resto del mundo. Ponte a pensar, es un acontecimiento muy importante. El cristianismo no debe pararse, el cristianismo debe avanzar hacia adelante. Así es que el desafío es llegar a un lugar al que no se ha predicado. Mirando el territorio, desde Troas a Macedonia se hacen aproximadamente 2 días y llegaron a Neápolis, el puerto principal de Macedonia. Si estás apuntando en tu hoja de trabajo, ya tienes aquí unos lugares: Macedonia, que es toda esa región; Neápolis, que es el puerto; y Filipo. Lucas describe a Filipo como la primera ciudad. No la primera ciudad que se encuentran, sino como que una ciudad importante, aunque no es la capital, pero sí es una ciudad importante. Otro dato que nos dice es que es una colonia romana y allí desembarcan. Este es el territorio a donde llegan. La primera ciudad europea donde se predica el Evangelio iba a ser Filipo. Pero te tengo una pregunta interesante. No sé si tú te la has hecho en el ministerio. ¿Por dónde comienzan? ¿Cómo comenzamos? Tal vez tú llegaste a una congregación, a una iglesia que ya estaba establecida. O tal vez algunos hermanos se juntaron y decidieron comenzar una nueva congregación. Las estadísticas nos dicen que una nueva congregación comienza de 3 maneras posibles. Repito, las estadísticas nos dicen que una nueva congregación comienza de 3 maneras principalmente. Número 1. Cuando se encuentran un grupo de cristianos y no hay congregación local donde adorar. Es la manera tal vez más usual, la manera más tradicional, la manera que vemos más. Hay un grupo de cristianos, no hay lugar donde se reúna una congregación y entonces deciden comenzar a reunirse. Número 2. La que no me gusta mucho, pero es una realidad. Cuando un grupo de creyentes se va de una congregación establecida por diferencias doctrinales o domésticas y buscan dónde reunirse. ¿Cuántas veces has visto que sucede esto? Hermanos que no están de acuerdo se van a otro lugar. Número 3. Cuando una iglesia local decide establecer la predicación del evangelio en una región, donde aún no se ha llegado. Quiero decirte, hermano, que de las 3 posibilidades, de estas 3 maneras de comenzar una iglesia, la más bíblica es
cuando una iglesia local decide establecer la predicación del Evangelio en una región donde aún no se ha llegado. Lamentablemente el cristianismo tradicional se divide, o cuando hay cristianos que se van a otro lugar y no hay iglesia, pues deciden formar una congregación. No estamos diciendo que, número uno, sea malo iniciar una congregación cuando no hay un lugar donde adorar. Es lo más lógico, ¿verdad? Y es lo más usual, comenzar una congregación. La congregación en la que yo estoy sirviendo ahora, pues comenzó hace unos 7 años. ¿Por qué? Porque un hermano hace como 10 años llegó a este lugar a trabajar y no encontró un lugar donde adorar. Lo malo es cuando nosotros comenzamos una congregación porque estamos enojados, cuando estamos haciendo una división del cuerpo de Cristo. Cuando hay un problema doctrinal, lo mejor es hablar, lo mejor es aclarar y lo mejor es permanecer. Pero hermano, no te aferres a algo que es difícil. Si en tu congregación se están llevando cambios doctrinales que tú encuentras que en la escritura no aparecen, puedes hacer dos cosas. La más recomendable, exhortar a los líderes. Si te escuchan, has ganado a tus hermanos. Si no te escuchan, no queda otro remedio que formar otra congregación. Pero la número 3 es la manera más bíblica de comenzar una congregación. Su servidor por años ha trabajado en iglesias ya establecidas. Fui convertido en Mexicali, prediqué en Guadalajara, serví en Toluca, serví en Texas, en otras 4 iglesias, hasta que el Señor me retó a comenzar una nueva congregación donde no había nada. Fui entrenado con otros hermanos como misionero, no como predicador, como misionero, y había una congregación dispuesta a patrocinar el trabajo. Había un sector que no conocía a Cristo. Todo estaba en su sitio, pero la pregunta que yo tenía era, ¿cómo comenzar? Pablo debió hacerse estas preguntas, porque su método era buscar una sinagoga, convencerlos de que Jesús es el Mesías, esperando poder convertirlos. Pero al parecer en Filipo no hay una sinagoga. Se requieren 10 personas para formar una sinagoga, lo cual significa que no había siquiera 10 familias de judíos para establecer una sinagoga. El texto nos dice que esperaron varios días en Filipo. Eso significa que buscaron una sinagoga, no la encontraron. Entonces, ¿qué deciden hacer? Van al río, porque es la costumbre de los judíos de orar para ver si sus oraciones llegaban a la tierra prometida, a los ríos. Y también servía como lugar para los baños ceremoniales. Cuando yo fui llamado para comenzar una nueva congregación, me dirigí a donde había personas que hablaban mi idioma y a los cuales me habían mandado. ¿Pero a dónde ir? ¿A dónde irías tú para encontrar a la gente que está buscando a Dios? O simplemente buscar gente. Debemos buscar a las personas. Uno de los problemas en la crisis actual del cristianismo es que queremos que la gente llegue a nuestros locales de reunión. Es más, sentimos que no somos iglesia si no tenemos un local de reunión. Debes ir a buscar a las personas que están buscando a Cristo. Debes buscar. Eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Nosotros como pecadores no acudimos hasta la presencia de Jesús al cielo para buscarlo y decirle, Jesús, sálvanos, queremos tener una relación contigo. El Señor Jesucristo tuvo que venir a la tierra para buscarnos, a buscar al que había sido perdido. Este es el principio de la obra de la Iglesia del Señor, buscar almas, buscar a hombres y mujeres que quieran encontrar al Señor. Allí están, en el río. Allí se encuentran un grupo de mujeres. No sabemos si eran judías, no sabemos si eran convertidas al judaísmo, o no sabemos si eran lo que la Biblia llama mujeres piadosas.
Quiero decirte, hermano, que lamentablemente el cristianismo tradicional, y no estoy hablando de sectas, y no estoy hablando de iglesias extrañas, simplemente estoy hablando de cristianos que hacen lo que siempre han hecho, de cristianos que se conforman con hacer siempre lo mismo. A esto yo llamo cristianismo tradicional. El cristianismo tradicional quiere que las personas lleguen a sus edificios de reunión, quieren que los hermanos inviten a personas y que a la segunda, tercera, cuarta predicación se conviertan. No pierdas tu tiempo con quienes no desean escuchar la palabra de Dios. A mí, en mi búsqueda de personas, me han cerrado la puerta, me han dicho que sí, me han dado teléfonos falsos, asisten a una reunión, aceptan estudiar en casa, pero no están. Escucha a los hijos de paz. ¿Recuerdas a quienes estaban buscando ahí eh, los, eh, los discípulos? Personas que quisieran escuchar. Yo no sabía cómo iban a llegar las primeras personas. Muchos nos decían que sí iban a asistir, pero quiero decirte que hagas tu trabajo. Este es un trabajo de tres partes. Uno, la gente que busca a Dios, las mujeres piadosas. Número dos, los misioneros, los que han sido enviados por Dios para predicar el Evangelio. Y se hace una conexión con Lidia. Algo muy importante que encontramos en Lidia es lo siguiente. Lidia es una vendedora de púrpura, es una comerciante, tiene un negocio propio, es dueña de una gran casa, por lo tanto tiene una posición social económica, tiene trabajadores y probablemente estas mujeres eran sus sirvientes. Había cerrado el día sábado para ir a orar. Muy importante, ella consideraba muy importante adorar a Dios y no era cristiana, pero ella consideraba muy importante acercarse a Dios. El tercer elemento que aquí encontramos es que Dios abre su corazón. Están quienes comparten el mensaje, está quien desea la salvación, desea establecer una relación con Dios. Dios interviene en el momento exacto para abrir su corazón. Lidia responde al llamado. Dice el texto que es convertida, es bautizada junto con todos los de su casa. Es hora de que llenemos el cuarto recuadro de nuestra hoja de trabajo, porque aprendemos estas cosas importantes en la conversión de Lidia. Lo primero que aprendemos es lo siguiente. Debes estar listo al llamado de Dios. Muchos creyentes viven un cristianismo donde lo único que hacen es tratar de asistir, portarse bien, no dar problemas, apoyar las actividades y de vez en cuando pelear con otros si no creen las mismas cosas. Dios no te ha llamado para llenar un espacio en una banca. Debemos cambiar esto. Cámbialo en tu vida. Dios tiene un propósito en tu vida. Escucha el llamado del Señor. Deja que te muestre su plan. Yo temprano en mi vida tuve que hacer una decisión. No de servir al Señor Jesucristo. Esa ya la había hecho a los 16 años. En un momento crucial en mi vida, yo tuve que hacer una decisión de dedicar mis talentos y habilidades musicales o para mi propio beneficio y tratar de servir en la iglesia de vez en cuando o para servir al Señor y su iglesia. El que esto te escribe tiene claro cuál es el plan del Señor en su vida. Creo que Dios me dio el talento de la música para servir en el reino. Desde hace casi 30 años, desde mi conversión, he compuesto alabanzas, he animado, he hecho todo lo posible por compartir y animar a la iglesia con los dones. Quiero preguntarte, ¿escuchas el llamado de Dios? ¿Sabes cuál es el propósito de Dios en tu vida? El propósito de Dios en la vida de esta mujer,
vendedora de púrpura fue que ella fuera la primera convertida de Europa. Dice en los finales versos que presionó a los misioneros para que fueran a su casa. Les dice, ella describe Lucas. Luego ella nos invitó a su casa y dijo, si ustedes piensan que soy una verdadera creyente del Señor Jesús, entonces vengan a quedarse en mi casa. Ella nos convenció y nos quedamos en su casa. Si tú eres un hijo verdadero de Dios, que escucha el llamado del Señor, deja que te muestre su plan, deja que te muestre la misión del Señor Jesucristo en tu vida. Yo les digo a mis hermanos, puedo predicar, puedo enseñar la palabra de Dios y lo hago. Pero a veces tengo que trabajar como predicador, como maestro de Biblia, para hacer lo que realmente me gusta y es mi misión, que es compartir la alabanza en el reino del Señor, servir a Dios y a mis hermanos con los talentos que Él me dio. Quiero preguntarte, ¿sabes cuáles son tus talentos? Quiero preguntarte, ¿sabes cuál es el plan de Dios en tu vida? ¿Sabes cuál es el propósito de Dios al llamarte? Estoy seguro que no fue el que me estuvieras escuchando en esta radio virtual y que estuvieras en tu hogar escuchando mensajes muy bonitos. Dios tiene un plan para ti como lo tuvo para el apóstol Pablo, para Timoteo, para Silas, para Lucas. Mi invitación en esta tarde-noche, es que escuches la voz del Señor y entiendas cuál es el plan de Dios en tu vida. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar atento a esta emisión. Soy Omar Corpus, mi sitio en internet es www.ministerio-restauración.biz, B grande y latina Z, y ahí puedes encontrar muchos recursos de alabanza que estoy seguro van a ser útil para tu adoración y tu alabanza dentro de tu congregación. Gracias hermanos por escucharnos, el Señor les bendiga.